Vamos a adorar a aquel que adoramos, dice, venimos y adoremos a nuestro Señor Jesús. Venid y adoramos a nuestro Señor. Venid y adoremos a aquel que ha roto las cadenas. Venid y adoremos a aquel que murió en la cruz. Sí, nació en el pesebre, pero saben que, hermanos, vino y resucitó por cada uno de nosotros. Y démosle la gloria, porque Él es bueno. Gracias, Señor Jesús, tú eres digno.
hermanos, ¿cómo están? ¿No se gozaron en la alabanza? ¿O el Señor los consintió en esta mañana? Y el Señor es bueno. Gloria al Señor, aleluya. Y le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿no es cierto? ¿Podríamos estar en otro lado? Sí. ¿Podríamos estar gozando? Sí. ¿En la carne? Sí. ¿Pero qué va a pasar con eso? Eso se acaba. Como la gente que va y disfruta de las fiestas y al otro día tiene la resaca, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, nosotros gozamos y disfrutamos algo que es eterno, algo que no va a pasar. Y le damos gracias a Dios por eso. Y vamos a hablar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a decir que el Señor nos enseñe, que el Señor nos ayude a entender y sobre todo, algo que vamos a ver, que eso se encarne en nuestro corazón y en nuestra vida. Padre, en esta hora te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar este día aquí. Muchas gracias, Señor, porque ciertamente has abierto el camino, Señor, para poder entrar a tu presencia, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, entenderlo y poder, Señor, disfrutar, Señor, de estos beneficios, Señor, que tú nos das. Y en esta hora queremos poner tu palabra, Señor, en tus manos, Señor, que tú hables al corazón, que tu palabra sea como esa espada que es, Señor, una espada de doble filo, Señor, una espada que no hay en ningún otro lado, ninguna espada samurái ni de los japoneses, Señor, sino que sea una espada que vaya hasta, no solamente atraviese nuestros huesos, llegue a los tuétanos, sino que llegue hasta nuestra alma, Señor, y nos enseñe, toque nuestro corazón y si es necesario, lo quebrante, lo corte, quite aquello que debemos de quitar, Señor, y que sea tu voluntad hecha en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que no nada más se quede aquí, Señor, sino que nuestras actitudes, Señor, lo que nosotros somos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, puede impactar a la gente que está a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bueno es verlos. Y miren, acabamos un libro de la Escritura y ahí vamos, ¿no? Creo que ahí vamos poco a poco. De estos libros que hemos leído, hay algunos que han comentado, pues es que de repente no se entiende, o de repente es repetitivo y parece un poco aburrido, ¿no? Yo comentaba con alguna de las personas, bueno, es que apenas llevamos como el 10%, 12% del libro. Y no vamos a poder entender todo lo demás si no entendemos también lo del principio. No podemos sacar una conclusión ni una conjetura, porque alguien decía, pero ¿cómo Dios? Es posible que Dios haya hecho esto, ¿cómo Dios puede hacer aquello? ¿No? Y casi siempre, obviamente tenemos que tener en contexto que las sociedades eran distintas, las maneras en cómo se llevaban las cosas son totalmente diferentes a nuestro siglo, a nuestra manera de vivir. Pero sobre todo, queremos con unos cuantos libros juzgar a Dios. O sea, así entendemos. Y casi siempre nos vamos con las cosas malas, ¿no? Ya no entiendo por qué Dios, siendo que tenemos el milagro que abrió el mar y no hablamos de eso. Siendo que tenemos el milagro que el pan descendió del cielo y no hablamos de eso. Siendo que el Señor sacó agua de la roca y no hablamos de eso. ¿Sí entendemos? Nos bajamos siempre por lo negativo. Ay, es que a veces dan ganas de decir, el Señor te reprenda, ¿no? Porque nada más nos estamos fijando en los errores, en lo que creemos nosotros que está mal. Pero ¿saben una cosa?
Queremos enfocarnos ahorita en este tiempo, antes de entrar a lo que es la palabra, enfocarnos en que, sí, ya dijimos que puede ser difícil, son muchos nombres, son ritos que en nuestra vida hemos visto, para ellos es mucho más común, tal vez, y más en ese tiempo, pero dejando todo eso a un lado, ¿qué hemos aprendido de manera personal? Y sí me voy a atrever a preguntarle a algunos de ustedes, de decirle, hemos leído 5 libros de la Biblia y hemos orado y le hemos dicho, Dios, habla a mi vida de manera personal. Ajá. Tenemos muchas historias, tenemos la historia principal del pueblo de Israel, pero tenemos la creación, tenemos lo de Noé, la Torre de Babel, todo ese tipo de cuestiones que ya no sabíamos o habíamos oído la historia, pero hay cosas muy puntuales que no sabíamos. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, y váyase preparando, porque le voy a preguntar a Gisela, le voy a preguntar a Elizabeth, le voy a preguntar a la hermana Patti, le voy a preguntar al hermano José Lozada, y por allá atrás, Daniel, te voy a preguntar, ¿qué es lo que en este tiempo que hemos estado leyendo la Escritura, para ti de manera personal, el Señor te enseñó, que a lo mejor ya lo conocías, pero que el Señor te dijo, es tiempo de empezarlo a hacer? O sabes qué, mira, llevas tanto tiempo, pero esto lo hemos dejado de lado. O yo aprendí que el Señor era bueno, maravilloso, misericordioso, a pesar de cómo se comportaba el pueblo, ¿no? Y el Señor me habló a mí y me dijo, tú eres ese pueblo rebelde y cabezón. Todos podemos tener una experiencia. Hugo, Brenda, Galo, todos una experiencia acerca de lo que llevamos leyendo. 2 meses leyendo la Escritura. ¿Qué te ha dicho el Señor? Así como hemos recopilado de que, no, es que está difícil, es complicado, me da sueño, pero ¿cuál es la parte que nos está sumando a nosotros? La parte que nos está bendiciendo. Adriana, Claudia, ¿quién quiere empezar a compartir algo? No nos tardamos, vamos a procurar no tardarnos tanto, ¿no? Algo bien concreto. Hermana Patti. Yo aprendí que, pues, así como salieron los espías y vieron que había gigantes, igual en ese tiempo hay gigantes, bueno, en mi vida, pero pues en el nombre de Dios, yo los voy a vencer. Gloria a Dios. Ok. Y hacer más valiente y más fuerte. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted es muy buena, ¿no? No, porque el Señor está contigo. Así como estuvo con Josué, como estuvo con Caleb, el Señor va a estar contigo. Y usted va a decir, no, pues es que yo ya hasta tengo que sacar mi credencial del INAPAM. Yo sé que va a decir, así como Josué y Caleb, que ya eran adultos, mayores, pero que aún tenían la energía. Y al final vamos a hablar algo, bueno, de una vez. ¿Cómo dice la Biblia que murió Moisés? ¿Cómo dice? Lo acabamos de leer. Dice que aunque tenía 120 años, su vista no se había nublado. Tenía una vista, yo no sé si 20-20 o 10-10, no sé cómo se diga. 20-20, no sé, pero dice, vio, o sea, alcanzó a ver la tierra prometida. ¿Dónde está? Le dijo, hasta donde alcanzan tus ojos a ver, ahí. Y lo alcanzó a ver perfectamente. Y dice que cómo era su fuerza. Tenía vigor prácticamente como la de un muchacho, en otras versiones. Pero la edad no importa cuando el Señor está con nosotros. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alzaste la mano o fue así? Gisela, ni modo. Bueno, pues yo he comprendido, he entendido desde que empecé a leer, ¿no? Que como así como el Señor vino a esta tierra, empezó su creación, también en nosotros así llegó el Señor, se encontró vacío,
Porque hemos escuchado, gracias Gisela, hemos escuchado muchas veces la historia de la creación. Y eso es justamente lo que a veces es el propósito que hasta le decimos. Hay notas en su cuaderno. No sé si alguien realmente está apuntando ahí en su cuaderno de notas lo que Dios le está revelando o le está, en ese momento está alumbrando tu conocimiento para que tú entiendas. ¿Cuántas veces hemos oído la historia de la creación? Pero ¿cuántas veces la hemos aplicado en nuestra vida, no? ¿Cómo estaba tu vida? Desordenada, vacía, era un caos, había tinieblas, hasta que vino el Señor y puso orden en tu vida. Y a veces no lo vemos, ¿no? Y muchas veces tenemos que buscar cómo se refleja esto en mí. ¿Cómo se refleja esta historia? La historia de la creación. Cuando Dios hizo al mundo, sí, pero si tú vemos esa tipología que veíamos en las clases anteriores, esa puede ser tu vida, ¿no? Esa puede ser tu vida. Y estabas todo revuelto con muchas cosas, ¿no? Hasta que el Señor vino y separó. Entonces ya pudiste empezar a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ah, de este lado. ¿Quién dijo yo? Ya vas. Hermano, yo creo que para mí, yo creo que concretamente desde el principio se habla de amor, fe, desobediencia, obediencia y consecuencias. Entonces, desde el principio se habla de la desobediencia que estuvo en Adán, ¿no? ¿Y cuál fue su consecuencia? Igual, por ejemplo, del pueblo de Israel, que su fe fue grande porque ya no podían más soportar la situación en que vivían, pero también se desviaron, o sea, también de alguna manera fueron malagradecidos, hasta el punto de llegar a desesperar a Moisés. Entonces muchas veces se dice que Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció a Dios o rompió la roca, pero más que nada es que cuando no obedecemos a Dios, no lo honramos. Entonces yo, para mí lo personal fue que Moisés en ese momento, por todo lo que él estaba pasando, deshonró a Dios al tomar esa actitud. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no es que fue por eso que entró, sino que Dios tenía sus planes y él no era el que tenía que entrar, tenía a otra persona que tenía que llevar al pueblo de Israel. Sí, entendemos prácticamente, pero necesitamos, te entendemos, pero queremos algo más práctico, algo personal. O sea, entiendo que tú estás en la historia, pero algo... Yo diría que en lo personal, que si yo estuviera en ese tiempo, pues ya estuviera muerta. O sea, sí, yo así lo veo, porque nosotros fallamos no solo a lo mejor en nuestras actitudes, en nuestro pensamiento, cuando hablamos mal de la gente, cuando nos permitimos a nosotros mismos cosas, o al menos yo en lo personal, que no está bien, que nos cuesta trabajo como seres humanos y que a veces lastimamos a la gente, y también hay gente que a lo mejor nos lastima y nos cuesta trabajo perdonar, pero por ejemplo a mí me decía hace rato, Dios es amor. Entonces, para mí en lo personal, yo ya estuviera muerta. Si no tuviera la misericordia de Dios, yo ya no estuviera. Si estás viendo la misericordia de Dios comparándote con el pueblo de Israel, y a ver la misericordia y como así como Dios está rescatando al pueblo de Israel una y otra vez, así rescata tu vida. ¿Okay? Continuamente, vaya, la vez pasada me decía ella, imagínate los sacrificios, no, las ofrendas. Apenas voy entregando uno y tengo que volver a regresar a entregar otro. Ajá, sí. ¿Y por qué? Porque el ser humano, al menos yo en lo personal tengo muchas fallas. Fallo, pero la misericordia de Dios se ha mostrado en mi persona, en mi familia. Como usted me decía, no hablo en lo personal, en lo que yo siempre batallé mucho fue en el comportamiento de mi hijo Casiel, y la mayoría de ustedes, su comportamiento, su actitud. Y una de las personas que siempre me decía era la hermana Lupita, ten fe, algún día Dios
seguimos el proceso. Pero Dios ha estado trabajando en el corazón de él. Entonces, Ok. yo puedo ver que Dios es grande, Dios es fuerte y siempre nos va a quedar lo mejor para nosotros. Pero nosotros que tenemos que hacer, pues confiar en él y obedecer lo más que uno pueda, porque al Ok. final del día somos humanos. Gracias, Elizabeth. Daniel, y después, no sé, de este lado, si se quieren echar un... Ah, ok, y después Brenda. Primero Daniel, después Brenda, y ahí terminamos. Los demás ya pueden respirar tranquilamente. Daniel, tu turno. Pues yo creo que lo que sí me impactó fue cuando llegamos a donde Moisés desobedece a Dios, que no logra, o sea, era tanta el estrés de Moisés de todo el pueblo que está en ataque. Entonces llega un momento en que pues, te frustras, ¿no? Te enojas, porque, o sea, el pueblo no entiende nada más por sus necesidades y no le da chance a Dios para que él muestre su poder y su majestad sobre el pueblo. Entonces, no sé yo cómo hubiera sido mi reacción de que si me hubiera dicho, Dios, ¿sabes qué? Como no me honraste y no hiciste lo que yo te pedí, no vas a comprar a la economía de mesas. Yo no sé qué reacción yo hubiera hecho. A lo mejor hubiera hecho, ay, pues ya. O sea, pero a la vez digo, no, pues es que, o sea, tanto me estuve preparando, tanto estuve obedeciendo a Dios como para tomar ese agarrado de tirar todo por la borda, como que digo, ay, no lo puedo. Entonces ahí sí como que estoy como que con ese dilema que hubiera hecho en un principio. Ok. ¿Alguien se preguntó lo mismo? ¿Alguien dijo, ay Dios, no hay que exagerar, si nomás fue tantito, ¿no? Y además fue por la culpa de los otros, no fue por la culpa de Moisés, ¿no? Porque literalmente les dice por su culpa. Pero que yo te diría, a lo mejor no sabes cuál es tu reacción. Bueno, hay dos reacciones, Moisés o todo lo contrario, ¿no? Pero yo te diría eso que te enseña, ¿no? Que a lo mejor Moisés ya se sentía en la tierra prometida, a veces nosotros tal vez ya nos sentimos en el cielo, ¿no? Pero todavía falta, y hay que tener cuidado siempre y en todo tiempo. Siempre. Ahora hay una cosa, Dios sería injusto con Moisés. Podemos reclamarle a Dios, decirle, Dios, qué mala onda. Mira, el Moike hasta intercedió por el pueblo, se puso en medio de ti y del pueblo. Bueno, que esa era su función, pero se puso en medio y les dijo, no los mates. A lo mejor cuando dijo Dios, hazte un lado porque los voy a matar y de ti voy a sacar una nación, hubiera dicho, sí, acábalos y de mí porque yo soy bueno. Hay que pensar, hay que ver, ¿eso qué me enseña a mí? Esos son buenos puntos, pregúntale al Señor. Yo te podría dar mi respuesta personal, pero tú pregúntale al Señor porque el Señor te quiere mostrar algo específicamente a ti. Terminamos con Brenda. Ok.
resumiendo un poco lo que dijo Brenda, el Señor le mostró que hay que perdonar. Eso es lo que ella. Y te libera, ¿no es cierto, Brenda? Ya no andas con esa carga. Ya no estás, ya. El Señor te libera y te bendice. Y bueno, vamos a entrar en lo que es nuestra lección. Gracias a los hermanos que nos apoyaron. Y miren, acabamos de terminar el libro de Deuteronomio. ¿Vamos? Espero que si cuántos acabaron de leer el libro, hace su mano. Ok, acabamos de leerlo. Y tal vez algunos dirán, ay, pues apenas vamos 5 libros, todavía nos faltan un montón. ¿Cuánto nos faltan? 59, ¿no? 61. Ok. Sí. Vamos bien en las sumas. Y estos libros son importantes como el resto de la Biblia, pero estos libros tienen parte de historia, parte de ley, parte de estatutos, parte de acciones que nosotros tenemos que recordar. Y miren, esto que estamos haciendo nosotros en parte es recordar la historia. A lo mejor alguno de ustedes ha oído que los judíos, ¿no? Pero y los judíos, y no sabíamos de dónde venían. O por qué Dios, de dónde sacó a los judíos, o cómo estaba. Y es lo que leímos hace un par de semanas. Cómo Dios escogió a una persona, con esa persona hizo un pacto, y de ahí sale el pueblo de Israel. A lo mejor habíamos escuchado, pero no sabemos exactamente que Abraham era el padre. Pero ahora sabemos más de historia, sabemos de dónde proviene. Y no solo como una información y un aprendizaje, sino hemos estado hablando que lo que sucede en el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que acontece en el Nuevo Testamento y lo que va a acontecer en nuestros días. Entonces, si nosotros vamos a la historia, y como decía Gisela, yo me empecé a comparar con esas historias, como muchos de nosotros, vamos a encontrar conocimiento, vamos a encontrar sabiduría para saber cómo actuar. No se trata solamente de estar recordando las cosas, a ver si fue Moisés y se enojó y le pegó y por eso Dios lo castigó y ya no lo dejaron entrar, sino que tenemos que aprender de todo lo que leemos. Toda la lectura trae una enseñanza. Y yo puedo leer el mismo capítulo y ustedes pueden leer el mismo capítulo y a cada quien Dios nos va a dar una revelación distinta, porque es lo que necesita tu vida en ese momento. Y ahora, nosotros estamos viviendo nuestra historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y esto que estamos leyendo nos va a servir como cristianos para poder entender y para poder, si así lo queremos ver, modificar nuestra historia. No en el pasado, porque eso ya fue, pero sí en el presente y en un futuro. Y esto que leemos nos va a ayudar a proyectar hacia el futuro. Miren, la escritura, vamos a la primera. La escritura se divide básicamente en ¿qué? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguien que no, levante la mano. Ok. Pero este Antiguo Testamento también se divide en partes y el Nuevo Testamento también se divide en partes. ¿Alguien sabe en cuántas partes se divide el Antiguo Testamento de manera general? 5, dicen por acá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4 por ahí dijeron. Bueno, vamos a ver. Es en forma general. Habrá gente que haga una sección más específica, ¿no? Y diga, por ejemplo, los profetas, los dividen en profetas mayores y profetas menores, pero al final de cuentas son profetas, ¿no?
Entonces vamos a ver la primera que se divide en el Antiguo Testamento. La primera es el Pentateuco. La segunda parte son los libros históricos. La tercera parte son los libros que son sabiduría y poesía. Y la última parte son libros proféticos. En general, en una manera muy general, así es como se divide la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos la parte que es del Nuevo Testamento. Espérate tantito, si le van a sacar foto de una vez, para que lo tengan ahí en sus apuntes. El Nuevo Testamento también se divide. Los libros también se dividen en categorías. Y el Nuevo Testamento se divide en los evangelios, que van de Mateo a Juan, en los libros históricos, o el libro histórico, que es el libro de Hechos, en las cartas apostólicas, que van desde la carta de Romanos, o el libro de Romanos, hasta el libro de Judas, y lo que es la parte profética, que esa es Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Ahora, nosotros acabamos de leer los 5 primeros libros que son del Antiguo Testamento. Esos 5 primeros libros tienen un nombre, ¿se acuerdan de él? Se llama el Pentateuco. El Pentateuco. El Pentateuco, y en hebreo se conoce como la Torá, o la ley, o en los libros de la ley. Ahora, ¿qué significa Pentateuco? ¿Alguien sabe qué significa Pentateuco? 5 libros, eso es lo que significa Pentateuco. No es algo muy complicado. Pentateuco significa, es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Quién me los va a decir? Que se ponga de pie, pero que me los diga los 5 bien. ¿Quién? Samuel y Citlali, no. ¿Alguien más? Hermana Marta. Génesis, Éxodo, bueno, en orden, si se puede, en orden. Si se puede, más orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros los acabamos de leer, y estos libros, les digo, forman parte de la Torá. Los judíos así le llaman, y son los libros que ellos llaman de la ley. La palabra Torá significa enseñanza, instrucción y doctrina. O sea, básicamente es la ley. O sea, ellos lo conocen como la ley. Y estos 5 libros que acabamos de leer se tratan acerca de la ley, lo que Dios quiere que el pueblo de Israel entienda para poder, vamos a ver, cambiar su corazón y cambiar su manera de vivir. Ahora, estos 5 libros tienen un autor o escritor, no sé cómo decirlo, porque el que se los dio fue Dios, pero normalmente a los libros le preguntamos, ¿quién escribió este libro? ¿No? Pues yo le entiendo que es como el autor o escritor, no sé, yo le voy a poner autor, porque Dios se lo dio a él y él lo escribió, no sé, luego lo investigo, si es el escritor o el autor. ¿Quién fue el escritor, el escriba? Es que no podemos decir el que lo escribió, porque a lo mejor no lo escribió, aunque Moisés, pensando en Moisés tenía, hagan de cuenta que fue a Harvard o al MIT de Estados Unidos, las mejores universidades. ¿Por qué? Porque era hijo de ¿quién? De la hija del rey. O sea, tenía los mejores estudios. En eso podemos entender que probablemente sí él lo escribió, porque él tenía todo el conocimiento de egipcio, no sé cómo se diga, haber sido el arameo o el no sé. Pero seguramente no escribía con faltas de ortografía, eso se los aseguro, se los aseguro, porque tenía mucho conocimiento. Entonces,
esos 5 libros, ¿quién los escribió? ¿O a quién se lo? A Moisés. Moisés se le atribuye que Moisés fue el que escribió esos libros. Entonces, pero también en Deuteronomio dice que Moisés que pudo haber sido, ¿no? porque él le da las leyes. Ah, ok. Las enseñanzas, y él le dice que ustedes se van a aplicar haciendo esto, y lo empieza a leer delante de toda la congregación. Sí, por eso les digo que sí tenía mucho conocimiento y que sí era bien factible que él pudiera hacer todo eso. Entonces, y leyendo el libro de Deuteronomio, ¿qué es lo que hay ahí? Justo lo que decía Citlali ahorita. Los últimos discursos de Moisés. Vemos que al final de este libro, Dios llama a su presencia a Moisés. Incluso dice que no sabe nadie dónde Dios enterró a Moisés. No dice que se lo llevó, dice que lo enterró. Entonces no sabemos dónde está. Y en este último tiempo ya Moisés sabía lo que iba a acontecer con su vida, sabía que ya no le quedaba mucho tiempo y pues él tenía una responsabilidad. Yo creo que durante todo este tiempo él, en lugar de hartarse del pueblo, creo que esa necesidad de ver en lo que se estaba convirtiendo el pueblo de Israel lo consumía. Y por eso decía, tengo que hablar con ellos, tengo que decirles, es mi responsabilidad, que no quede de mí el decirles las cosas. Se dice que Deuteronomio es la segunda ley, porque en Éxodo Dios dio la ley a Moisés, pero en Deuteronomio como que hay lo mismo. ¿Sí se acuerdan que leímos también los 10 mandamientos? Pero hay algunas cosas que se especifican un poco más y hay unas cuantas que son un poco más nuevas. Entonces, algunos dicen, es que Deuteronomio es la segunda ley, la repetición de la ley, pero es un poquito más abundante. Y miren, algo importante que tenemos que entender. Moisés iba a hablar a una generación que no había conocido a Dios como lo conocieron sus padres. ¿Y les suena familiar esto? Esa gente, menores de 20 años, sabían que sí, que había un Dios, que el Dios de Israel, pero ellos no habían visto el Mar Rojo abrirse en dos. Ellos no vieron el maná. Bueno, no sé si lo vieron, ¿no? Exactamente. Sí lo vieron. Pero ese increíble milagro de salir, ver las plagas de Egipto, que el Señor los sacara y los sacara en abundancia aparte, no lo habían visto. Si eran de menos de 20 años y duraron 40 años en el desierto, algunos de ellos no vieron eso. No vieron otras cosas que el Señor hizo. El asunto es que quiero que vayamos leyendo algunos fragmentos de Deuteronomio en el capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 8. Así es que vayan sacando sus Biblias o su teléfono, lo que tengan a la mano, y por favor los van a ir leyendo. Yo les digo. Ponme primero. Deuteronomio capítulo 4 del verso 1 y 2 y luego se saltan al versículo 9. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Y todos los demás pongan atención a lo que estamos escuchando. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis entre vosotros. Y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a
apartes de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ok. Sí, ese es el 9. Deuteronomio 4:34. ¿Quién lo lee? Y vayan viendo el que sigue, para que. 4:34. ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacer la suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Deuteronomio 4:39-40. ¿Quién lo lee? Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y mandamientos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Gloria a Dios. Bien, gracias. Deuteronomio 6, del versículo 1 al 9. ¿Quién lo tiene? Hermana Marta. Estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedecerlos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos toman al Señor tu Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Gloria a Dios. Amén. Deuteronomio 6, versículos 20 al 25. ¿Quién por ahí? Elizabeth, ¿lo puedes leer? En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú le dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos, envió castigos terribles sobre Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darle a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y perseverar nuestra vida como ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos concederá justos. Y Deuteronomio 8, versículos 1 y 2. ¿Quién por ahí está atrás? ¿Alguien detrás? No sé si hay... Daniel.
Perdón, Daniel. Todo esto que hemos leído y que Dios le pasó a Moisés y Moisés lo compartió con el pueblo, hay tres conceptos que se repiten y se repiten y se repiten en estas lecturas que hemos visto. La primera de ellas es escuchar. Segunda, recordar. Y la tercera, obedecer. Ajá. ¿Escuchar qué? Como dice por ahí, obvio, la voz del Señor. Escuchar la voz del Señor. Recordar que lo que Él hizo hasta el día de hoy. Recordar que la fidelidad del Señor. Recordar que la santidad del Señor. Recordar que las bendiciones del Señor. Recordar que las advertencias que el Señor está haciendo. ¿Y dónde está todo eso? Lo acabamos de leer, Deuteronomio y Éxodo un poco más atrás. ¿Y obedecer qué? Obedecer todo eso pensando no solamente en el presente, sino pensando en el futuro. ¿Cómo vamos a ir caminando? Este concepto no solamente aparece aquí en Deuteronomio, aparece en toda la Biblia. De tarea, si quieren ver otro ejemplo así súper real y fiel de todo esto, Salmo 105, lo leen en su casa. Nos habla acerca de estos tres conceptos: escuchar, recordar y obedecer. En este fragmento que estuvimos leyendo, encontramos una de las oraciones más famosas que hay hasta el día de hoy, y que normalmente se repiten 2 veces al día, y que yo no sé si ustedes han visto que cuando los judíos la repiten, incluso se tapan los ojos. No sé si lo han visto. Cuando están orando, oran de esta manera. Y tiene varios significados, pero no es el caso. Deuteronomio 6, del versículo 4 al versículo 9, que normalmente es conocido como el Shema. Normalmente es conocido como el Shema. Y dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. En otras versiones, el Señor uno es, o el Señor es uno. ¿Qué significa? Uno, unidad, uno, no hay separación, es uno, y Él es el Supremo. Pero tampoco vamos a analizar la oración en esta hora. Simplemente ama al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: escucha Israel. Esa palabra escucha es la palabra Shema en hebreo, que ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ella. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y solo como un comentario, el Shema está dividido en 3 partes. Este era el Shema original, por decirlo, pero luego el pueblo de Israel, los eruditos, lo hicieron en 3 partes, que abarca otros versículos del mismo Deuteronomio. ¿Pero qué significa Shema? Que es la primera palabra que se utiliza en esta oración y que por lo menos 2 veces al día, una en la mañana y una ya en la noche, el pueblo judío la practica. ¿Qué significa Shema?
Shema significa oye o escucha, que es la traducción que tenemos en español. Pero también significa pon atención a, o concéntrate en. Y por otro lado significa responde a lo que escuchas. Entonces, escucharé y haré lo que tú digas. ¿Cómo dices todo eso en una sola palabra? Shema. Escucha y haz lo que te digo, Israel. Eso es lo que quiere decir. Y no cambia mucho para nosotros. Podría decir Shema Jerusalén. Bueno, Shema Iglesia de Jerusalén. Escucha y haz lo que te diga. Y esto también hace referencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de un líder que daba una orden a un subordinado? ¿Se acuerdan de esa parte? Que el que daba la orden, el subordinado la tenía que obedecer, sí o sí, porque era su superior. Es lo mismo aquí. Un superior te está dando una orden y tú tienes que obedecerla sí o sí. Y dice, Shema Israel, Shema Gisela, Shema Elizabeth, Shema Elvia, Shema José, Shema Pati. Escucha y haz lo que te diga, dice el Señor. En la lógica de la Biblia, en la lógica del pueblo de Israel, el escuchar era sinónimo de hacer. Yo escucho y estoy haciendo. Y tal vez eso nos ayude a entender un poco que a veces nosotros bloqueamos un poco la fe. Porque a veces queremos escuchar, entender, y cuando nosotros tenemos alguien ya nos convenció de algo, entonces lo voy a hacer. Pero en este concepto que es bíblico, dice Shema, escucha y hazlo. Y a veces cuando escuchamos algo de parte de Dios, empezamos a cuestionarnos, y Dios no quiere que te cuestiones. Escucha y hazlo. Escucha y ponlo en práctica. Escucha y obedece. Y así se acorta la distancia a veces entre obedecer y la fe, sino que escuchamos y ya lo estamos haciendo. Oye, pero eso no tiene lógica. Muchas de las cosas que hace el Señor no tienen lógica para nuestra manera de pensar. De acuerdo a este concepto, los judíos era más fácil que cuando escuchaban y ya lo hacían, se volvía en un estilo de vida. Oían y hacían, oían y hacían. No digan, si me conviene sí lo hago, si no me conviene no lo hago. Es parte de la vida, es una manera de vivir. Escuchar y hacerlo. Acuérdate, ¿viene de quién? Un superior a un subordinado que somos nosotros. En hebreo, escuchar y hacer es prácticamente lo mismo. Cuando el pueblo de Israel pecaba, y lo vamos a ver en el momento que entremos a los profetas, normalmente los profetas, ¿qué decían? Ya algunos de ustedes habrán leído esta parte. Los profetas normalmente decían, tienen oídos, hablando del pueblo de Israel, tienen oídos pero no están escuchando. Oyen, pero no están escuchando. ¿Sí entienden? Ahora se aclara un poco más esa parte de los profetas, ¿no? Tienen oídos, pero no están escuchando. Oyeron lo que Dios dijo que tenían que hacer y no lo están haciendo. Es lo que quiere decir. Están pecando otra vez. Oyeron, pero no escucharon. Yo espero que estemos escuchando en esta hora y no solamente oyendo. Y los profetas normalmente decían,
No escuchan, no escuchan. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que están hablando con alguien y dicen, vamos a mover las flores para allá, para que las puedan regar o no sé. Y él dice, oye, ¿qué vamos a hacer con las flores? Oye, te lo acabo de decir. Estás oyendo, pero no estás escuchando. ¿Saben cómo si lo entendemos perfectamente? Cuando venimos delante del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Shema Adonai. Venimos y decimos, Señor, escucha mi oración. Escúchame. Pero ese escúchame es más de Señor, escúchame y haz algo con lo que te estoy diciendo. Es eso. Si ya lo entendemos mejor. Cuando nosotros tenemos que pedir, sí lo entendemos. Pero cuando el Señor nos dice Shema, ahí tengo interferencia, ¿no? No se oye bien, como que la señal no está llegando, se me va el wifi, ¿no? O el wifi, no sé. Pero Shema es hacer, escuchar y hacer. Dios intervino en la historia del pueblo de Israel. Y Dios se introduce en su historia, en la historia del pueblo de Israel. Y a partir de ahí ellos empiezan a conocer al Señor. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor interviene en nuestra vida, lo conocemos y empezamos a conocerlo. Israel tiene un pasado y se da cuenta. Antes de entrar, justo estamos antes de entrar a la tierra prometida, Israel tiene un pasado y se da cuenta de él. ¿Cómo eran antes de la intervención? Cuando estaban en Egipto, ¿cómo eran? Esclavos, maltratados, los mataban a los hijos porque se estaban haciendo mucho. Y el Señor interviene y los saca de ahí para ponerlos en libertad. Nosotros también tenemos esa historia con el Señor. Todos tenemos una historia con el Señor. Cuando Él llegó a tu vida, tú empiezas a tener un pasado que era sin Él, Dios vivo, el único Dios. Y a partir de ese momento tú empiezas a tener otra historia diferente. Claro que el pueblo de Israel se daba cuenta de su pasado y cómo estaban antes y cómo estaban ahora, que no estaban cautivos. Y tú te das cuenta de cómo estabas antes y cómo estás ahora. Por eso a veces es importante mirar el pasado. Porque el pasado te recuerda de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde te sacó? ¿Dónde estabas? Y a lo mejor dirá alguien, es que yo no era un asesino, yo no era un narcotraficante, yo no era esto, no era tan malo, yo no. Nada más porque no había aceptado al Señor, pero pues ya casi era cristiano. No te engañes, hermano, no te engañes. Todos éramos pecadores. Así como el más malo, el de los que salen ahí más buscados del FBI y alguien que no estaba buscado por el FBI, somos malos y pecadores. Pero el Señor cambia nuestra vida. Y el Señor te enseña. Tienes que recordar de dónde estabas y lo que ahora tienes, ¿no? Y Moisés les repite una y otra vez la historia. El pueblo de Israel era así. Y Dios hizo esto, y esto, y esto, y esto. A veces tenemos, hermanos, que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y a lo mejor alguien dirá, ¿y por qué luego repitió en Deuteronomio lo que ya les habían dicho en Éxodo? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Se les olvida.
A veces si te quedas mirando solamente el presente vas a pensar que toda la vida va a ser eso. Si estando en Egipto les hubieran dicho a alguien, un chamaco, que pensara cuál era su pasado, cuál es su presente y cuál iba a ser su futuro, ¿qué hubiera pensado? Éramos esclavos, somos esclavos y vamos a ser esclavos. Pero hay que mirar el pasado para poder entender nuestro presente, pero caminar hacia nuestro futuro. No solamente quedarnos tampoco en el presente. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel sale, no sé cómo, pero sale sin la ayuda de Dios? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Más pronto que tarde hubieran empezado a hacer las mismas cosas que hacían en Egipto. Aunque ya no estaban en Egipto, pero salían y empezaban a hacer las mismas cosas. Lo mismo que les hacían los de Egipto a ellos lo iban a hacer con los demás. Lo mismito. Lo mismito. Y a veces cuando no recordamos quiénes somos, de dónde veníamos, cometemos los mismos errores que cometía Israel. Porque se olvidaban, ¿saben? Y lo más importante es que se olvidaban de su identidad. No recordaban que eran un pueblo escogido por Dios y que eran hijos de Dios. Y tal vez a veces tendríamos que recordar eso. Quienes éramos antes sin el Señor y quienes somos ahora con el Señor. Y ahora que somos hijos de Dios, recuérdatelo todos los días. Eres hijo de Dios. Te vas a pelear, eres hijo de Dios. Vas a robar, eres hijo de Dios. Vas a decir malas palabras, eres hijo de Dios. Vas a cometer adulterio, eres hijo de Dios. Vas a hacer esto, vas a hacer otro, eres hijo de Dios. Te olvidas de quién eres y caes en los mismos errores. ¿Saben qué le iba a pasar al pueblo de Israel cuando salió? ¿Se acuerdan de ese dicho que dice, a ver si me acuerdo, que podrás sacar al muchacho del barrio, pero no sacarás el barrio o al barrio del muchacho? ¿Sí lo entendemos? Israel iba a salir de Egipto. Nosotros podemos salir del mundo, de ese lugar donde estábamos, pero si el Señor no ha hecho, si no recordamos, no ha hecho la obra en nosotros, vamos a volver a caer en lo mismo. Por eso hay tantos dentro de la iglesia que vuelven otra vez a caer en lo mismo, porque no recuerdan, porque no se acuerdan, porque no obedecen. Dios le dijo a Israel, cuando estaban en el Sinaí, eres libre, quieres seguir libre, quieres seguir en paz, quieres que te bendiga, quieres que te lleve a un lugar donde fluye leche y miel, quieres que seas próspero, quieres... La única manera, hay que hacer un contrato, hay que hacer un pacto. Tú cumples con esto y yo te voy a bendecir. Y alguien podría decir, pues esto es un poco una imposición, ¿no? Pero lo que, como muchos de nosotros, repelamos acerca de lo que Dios nos pide hacer en nuestra vida, no sabemos a veces que todo eso es por nuestro propio bien. Todo eso. Porque si el Señor te dice, no hagas esto, ¿qué va a pasar cuando ya tengas 1 año, 2 años, 3 años de hacerlo? Se te vuelve un hábito, se te vuelve un modo de vida y ya no vas a actuar, ya estás cambiando tu interior, ya estás cambiando tu manera de cómo lo haces. Dios le dice a Israel, ¿quieres esto? Pues vamos a hacer un pacto. Y cada vez que el pueblo de Israel se olvidaba de ese pacto, pecaba en contra de Dios. ¿Cuántas veces a la semana recordamos el pacto que hemos hecho con Dios?
¿Cuántas veces a la semana recordamos o cuántas horas al día a lo mejor? O una vez al día te pones a pensar, Señor, yo hice un compromiso contigo de servirte, de amarte, de adorarte, de darte mi vida completa a ti. ¿Sí lo recordamos? A veces decimos, es que sí me gusta. Y hay gente que luego ni es cristiana, viene a la iglesia y dice, es que siento paz. Y a veces los cristianos sentimos paz y es bueno. Sentimos armonía, sentimos amor, algo que produce en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero la única manera de que tengamos eso es escuchando, es recordando y es obedeciendo. Eso no puede continuar en nuestra vida si no somos parte de estos conceptos, lo hacemos en cada uno de nosotros. ¿Te gusta que el poder de Dios esté en tu vida? ¿Te gusta que Dios te bendiga, que te llene, que puedas bendecir a los demás, que Dios te use como un instrumento para ser un vaso de honra para Él, pero también bendecir a los demás hermanos? ¿Te gusta? Pues para que eso pueda ser una realidad, también Dios te dice que te entregues. ¿Y cómo te entregas? Pues escuchando, recordando y obedeciendo. ¿Hay otra manera? No lo hay. Como veíamos en el tabernáculo, para llegar a Dios no hay otro camino. Tienes que entrar por la puerta, seguir por el sacrificio, seguir en el lavatorio o el lavacro. Luego tenemos la mesa de los panes, la menorá, tenemos el altar de incienso y hasta poder entrar a la presencia del Señor. No hay otro camino. Y si lo quieres intentar de otra manera, el mismo Dios te dice, eres un ladrón y un salteador. Así igual, aquí. Queremos que la bendición del Señor esté con nosotros. Escucha, recuerda y obedece. Una comunidad desobediente y una comunidad injusta no puede ser una comunidad que adora al Dios verdadero y a un Dios justo. ¿Suena coherente esto? Sí. Y lo acabamos de ver en lo que vimos del tabernáculo. Israel no podía ser un pueblo entregado al pecado y al mismo tiempo ser un pueblo entregado a Dios. No había comunión, no podía ser. Para ellos era necesario salir de Egipto, hacer un éxodo y cambiar. Algunos dicen cambiar su chip. ¿Cómo lo iba a hacer el pueblo de Israel? Escuchar, recordar, obedecer. Y en uno de lo que dice ahí, de los versículos que leímos, específicamente dice, te estoy diciendo que obedezcas. Obedece. Dios no te va a pedir tu opinión. Dios te dice, así son las cosas y así hay que hacerlas. ¿Y quién sabe más? ¿Dios o tú? Pues Dios. ¿Saben? Un pueblo que no tiene la capacidad de recordar, como cualquier persona, va a ser un pueblo infiel. Un pueblo que no tiene la capacidad de recordar va a ser un pueblo infiel. A lo mejor tenemos que decirle al Señor, Señor, haz algo en mi mente, ¿no? A lo mejor digamos, es que me está atacando el alemán, ¿no? El Alzheimer y no me acuerdo de mis pecados. Entonces, como no me acordé que robé la semana pasada, no, ya no me acuerdo, vuelvo a robar esta semana. Un pueblo que no recuerda
al Señor va a ser un pueblo infiel. Un cristiano que no recuerda va a ser un cristiano infiel. Se va a ir detrás de los ídolos, se va a ir detrás de personas, de falsos dioses, de sus falsas creencias incluso, de su comodidad. Si no recuerda, se va a ir detrás de su comodidad, de lo que él quiere, de lo que le funciona, de lo que es cómodo para él. Pero si no recuerdas, es muy fácil ser infiel al Señor. Además, ya habíamos comentado, es un pueblo o una persona fácil de dominar, porque no tiene historia y no tiene raíces, no tiene una identidad. ¿Cuánta gente que no tiene identidad está siendo engañada ahorita mismo en otros lugares? En escuela, con los amigos, creando una identidad falsa que ellos no tienen. Así los cristianos que no tienen identidad, que no recuerdan quiénes son, que son hijos de Dios, que son comprados, son lavados, son amados, no tienen identidad y andan de un lado a otro echándole la culpa a todo el mundo, y ellos nunca son responsables de nada porque no tienen identidad. Dice una cita que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. ¿Cuántas veces hemos pecado y decimos, ay, creo que ya había pasado por esto, ¿no? No es un déjà vu, simplemente no nos preocupamos por recordar lo que hacemos. Escucha la voz del Señor. Recuerda lo que el Señor ha hecho y obedece. Básicamente, Moisés, en otras palabras, le estaba diciendo al pueblo de Israel: escuchen, porque lo que yo veo de ustedes no es nada bueno. Y lo leímos. No es nada bueno. Escuchen. Recuerden lo que ahorita estoy hablando cuando estén en la tierra prometida. Porque sabía a dónde iban a ir. Era la tierra prometida, pero ahí había otros pueblos que adoraban a otros dioses. Y que como estos no tenían identidad y no sabían que eran hijos del rey, que eran hijos del Dios único, muy fácilmente se iban a contaminar. Por eso Moisés les dice: escucha, recuerda, pero sobre todas las cosas, obedece. En la última sección del libro de Deuteronomio hay una sección que dice: si escuchas, si recuerdas y obedeces, este es el resultado. Pero si escuchas y no obedeces y no te acuerdas de lo que te dijeron, este es el resultado. Capítulo 28. Capítulo 28, ahí dice lo que va a acontecer. Y miren, esto también lo encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y justamente Jesús habla y dice, Juan 14:23, ya lo conocemos: los que me aman me obedecen, los que no me aman no me obedecen. Más claro, ni el agua, ¿no? Jesús está diciendo: los que me aman me obedecen, los que no me aman no me obedecen. Aquí no hay que un termómetro para ver cuánto amamos al Señor, ¿no?
La agarras y, ay, sí, te amo un 50%, 60, 70, o hasta con todo mi corazón, ¿no? Aquí el termómetro es, ¿quieres saber cuánto amas al Señor? ¿Cuánto le obedeces? ¿Quieres saber que respetas al Señor? ¿Cuánto le obedeces? ¿Quieres saber si tus palabras son congruentes con lo que tú estás haciendo? ¿Cuánto le obedeces? Y Moisés termina en el capítulo 30, versículo 19, va terminando todo esto y termina el libro y dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Si eligieres la vida, si eligieres la vida para que tus descendientes puedan vivir. Y otras versiones dicen, bueno sería. Otros dicen, ojalá eligieras la vida para que tus descendientes puedan vivir. Dios mismo hace la recomendación. Ojalá, bueno fuera, más te valiera, te convendría que escogieras o que eligieras la vida para que puedas vivir tú y pueda vivir tu descendencia. El libro de Deuteronomio nos vuelve a enfrentar a la ley y es muy claro, y esa ley no es que la tengamos que seguir literal como ellos, con sacrificios y cosas así, pero lo importante es que hoy en día escuches lo que estás leyendo. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ti, cómo, de dónde, y no solamente de dónde te sacó, sino lo que ahora eres como cristiano, que ahora eres su hijo, y que obedezcas. Una de las partes que veíamos en una de nuestras pláticas anteriores, cuando hablábamos de los beneficios de la Escritura, era que si la Escritura no te cambia, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Tendremos conocimiento, pero no queremos conocimiento, porque el conocimiento lo puede tener cualquiera. El asunto es que cambien nuestras vidas. Y creo que es un buen tiempo, ahora que acabamos esta sección de la Biblia, precisamente para decir, ok, tal vez lo estoy leyendo con una intención, pero ahora necesito un poco más de intención. Señor, ayúdame a poder escuchar lo que tú me estás diciendo. No quiero leer los capítulos y decir, pues está bonita la historia, sino, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Pero no solamente eso, sino como hablábamos, Shema, escuchar y hacerlo. Escuchar y hacerlo. Uno, recuerda de dónde el Señor te sacó. Y dos, recuerda todas las maravillas, los favores, las misericordias que el Señor ha tenido contigo. Y obedece. ¿Y sabes qué va a pasar? Si no sabes qué va a pasar, vuelve a leer el capítulo 28 de Deuteronomio. Vuélvelo a leer. Y ahora léelo con otra intención. Ahora que estés en tu casa, de preferencia tú solo, 28 de Deuteronomio, capítulo. Vuélvelo a leer. Y deja que el Señor hable a tu vida.